El narcisista es un sociópata. Quiere saber que lo que dijo realmente te afectó. Y cualquier indicio que les des de eso, entonces sienten que tienen el control. Puede que estén esperando que contraataques. Porque entonces contraatacar es más dominación, es seguirte machacando, disfrutan machacarte. Y en general, si es una mala relación, simplemente tienes que hacerlo. Has pasado más de 2 décadas en el FBI negociando con terroristas, criminales y algunas de las personas más manipuladoras del planeta. Entonces, ¿cómo manejas y superas a alguien como un narcisista o un psicópata que carece completamente de empatía y solo se preocupa por sí mismo? Bueno, cuando llegas a la Tierra, cuando naces, sin importar el género, la etnia, cualquier cosa, la dieta, la religión, en el momento en que llegas al planeta Tierra, la hipótesis en la que yo creo es que básicamente llegas con un conjunto de emociones fundamentales. Enojo, sorpresa, alegría, disgusto, miedo. Entonces, lo que crea a un sociópata, un narcisista, cualquiera de este tipo de personas, es su experiencia con la vida a medida que evolucionan. Todavía nacen con emociones básicas, eso no cambia. El FBI siempre está tratando de averiguar qué creó a un sociópata, qué creó a un asesino serial. Y una de las teorías era que a los 5 o 6 años hacen algo malo. Son castigados severamente. Un mes después hacen lo mismo mal, no son castigados en absoluto. Lo que aprenden es que no hay reglas mientras avanzan en la vida, que no hay reglas. Y eso crea sentimientos, la distinción entre emociones y sentimientos. Incluso un narcisista o los sociópatas nacen con emociones básicas, tienen vulnerabilidades emocionales, les faltan ciertos tipos de sentimientos, no sienten culpa por alguna razón, no sienten compasión, pero aún sienten enojo, miedo, asco, felicidad, alegría, el núcleo con el que naces, y aún tienen sustancias neuroquímicas. Así que estas son las herramientas que un negociador de rehenes observa mientras uso mis habilidades en la negociación de rehenes, en los negocios o en las relaciones personales para empezar a diagnosticar cuál eres tú. Por ejemplo, si yo, ya sabes, un clásico es la empatía forzada por parte de la otra persona. Mi hijo lo llamó empatía forzada porque si tú y yo estamos interactuando, tú me estás diciendo algo, eso me va a costar trabajo hacerlo. Y yo digo, ¿cómo se supone que debo hacer eso? 7 u 8 veces de cada 10 hay un cambio de 180 grados en tu perspectiva porque te obligué a mirarme y considerarme como un ser humano. Si yo te digo, ¿cómo se supone que debo hacer eso? Y tú me respondes, ese es tu problema. Ahora sé a qué me enfrento. Una de las reacciones más comunes a ¿cómo se supone que debo hacer eso? Es que alguien dice, sabes, tienes razón, puedo ver cómo eso es un problema para ti. ¿Y si te ofrezco esto? Y de inmediato pasan a la colaboración. Esa es la mayoría. Entre el 70 y el 80% de las veces, así que tienes que saber cuáles no lo son. Y ya sabes, ese es tu problema. Ahora me estás diciendo que o no eres colaborativo como persona, punto, o no eres colaborativo bajo estas circunstancias. Ahora puede que te sientas acorralado. En una negociación de negocios podrías estar bajo una presión enorme. Tengo que saber, ¿estás bajo presión o simplemente eres alguien que actúa de mala fe? Así que mi primera respuesta va a ser, suena como si estuvieras bajo mucha presión, porque necesito saber si estás bajo presión. Ahora, si lo estás, vas a resonar con eso de inmediato. Es una respuesta involuntaria. Si lo ignoras, entonces sé que estás usando el ataque para hacer gaslighting, ya sabes, narcisismo, cualquiera de esas cosas que son indicadores de alguien que actúa de mala fe. Habla sobre la ilusión de control. Así que dime cómo puedes usar eso en una conversación para permitir que la otra persona sienta que tiene el poder, pero en realidad lo tienes tú. La deferencia tiene mucho poder y conozco a alguien que necesita tener el control. Primero que nada, las preguntas de qué y cómo. Ellos se sienten respetados cuando les haces ese tipo de preguntas. Y de hecho, tienes a un oponente del otro lado al que quieres agotar. Y las preguntas de qué y cómo requieren un pensamiento profundo, lo cual es agotador. La otra parte no sabe que les estás haciendo eso. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres de mí?
preguntado de manera inocente. Pero cuando tienes a alguien con malas intenciones del otro lado, la agresión pasiva es una herramienta aceptable porque probablemente ellos también la estén usando contigo. Así que la deferencia es una forma de ocultar cómo intentas desgastarlos. Y ellos sienten que tienen el control. A la gente le encanta que le hagan preguntas de qué y cómo, porque a un controlador le gusta decirte qué hacer. Quiere decirte cómo hacerlo. Eso los hace sentir importantes y al mando. Y nos topamos con esto con secuestradores en todo el mundo. No importa qué tipo de secuestrador puedas imaginar. Había un secuestrador solitario, un asesino serial del otro lado que iba a secuestrar en Filipinas. Ese es un tipo malo. Las preguntas de qué y cómo hicieron que sintiera que tenía el control. ¿Qué le estabas preguntando? Fue un gran caso porque yo soy el entrenador. Sabes, en un secuestro, el secreto del secuestro es entrenar a un miembro de la familia porque así puedes ocultar tus habilidades. Estoy usando mis habilidades de sigilo con ellos. Y el hermano, un tipo increíblemente fácil de entrenar. Así que básicamente empezamos con las preguntas de qué y cómo. Ya sabes, ¿cómo se supone que voy a pagar si no sé si mi hermano está vivo? ¿Cómo se supone que voy a pagarte si no sé si lo vas a dejar ir? Este tipo tenía un plan elaborado. Quería un pago diario para mantener al hijo con vida mientras investigaba a la familia. Así que estoy asesorando a este tipo, Aarón, y le dije, mira, aquí está el problema. Si cedemos en la tarifa diaria, que tu familia podría pagar fácilmente, tu familia tiene mucho dinero. Mamá está diciendo, paga, quiero mantener a mi hijo con vida. O sea, no, así es como él los está investigando a ustedes. Mientras más fácil paguen, más tiempo paguen, más dinero tienen, esto va a durar para siempre. Así que nosotros, ya sabes, tenemos que volteárselo a ellos. ¿Cómo sabes eso, por cierto? Una vez que dices que sí a una cosa, eso inevitablemente abre la puerta a que tengas que seguir diciendo que sí durante mucho tiempo. Absolutamente. Entonces, ¿cómo evitas decir que sí, pero tampoco dices que no? Normalmente es con un cómo o un qué, Pregunta. porque se lo devuelve de inmediato a la otra parte. Entonces, de todos modos, estamos entrenando al hermano y por su cuenta, él dice, y en ese momento no sabemos que el tipo es un asesino. Al final termina siendo un rescate y la captura del tipo malo. Así fue como descubrimos que era un secuestrador y asesino serial solitario. Él le dice, cuando se nos acabe el dinero para pagar la tarifa diaria, ¿qué va a pasar? Y hay una pausa muy larga del otro lado de la línea. Y el tipo dice, estará bien. Así que tengo un equipo en el país. Me están dando detalles paso a paso. Yo sigo en DC. Dicen, acabamos de tener esta llamada. Creemos que fue buena, pero no sabemos qué significa. Empecé a bailar de felicidad porque pensé, él acaba de prometer no matar a nuestros rehenes. Él no sabe qué dijo eso. Pero eso es básicamente lo que conseguimos. Así que tenemos a este tipo contra las cuerdas. Y era un tipo realmente malo. Era un asesino. Era un homicida. Entonces, ¿qué haces en esos escenarios cuando intentas negociar con alguien y esa persona es nefasta? No le importa mentir, engañar, decir lo que sea para conseguir lo que quiere. Así que en ese escenario, aunque dijera, no te preocupes, no lo voy a matar, ¿cómo sabes que es verdad? Hemos estado hablando con él el tiempo suficiente. Es como funciona un detector de mentiras. Un detector de mentiras detecta cómo suenas cuando dices la verdad, si es que la dices. Y así, mientras más tiempo hablas con alguien, tu primera pregunta es, ¿siquiera dicen la verdad? Y lo detectas por cosas inocentes. ¿Cuánto tiempo duró tu viaje? ¿Qué desayunaste? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque es una plática casual. Si está bien diseñada, empieza a decirte si alguien dice la verdad o no. Ahora puede que no digan la verdad en absoluto, y eso también es información útil. Luego, lo siguiente realmente es que todos se sientan seguros cuando dicen que no. Así que si logro que digas que no, necesito saber si te preparaste o no de antemano. Por ejemplo, ¿hiciste X? No. Entonces vamos a prepararnos ahora. Lo hiciste, esperas que te feliciten por eso. ¿Cómo dices que no cuando ya estás preparado para eso? Pero yo digo algo como, ya sabes, vaya, te encanta el béisbol. No, no me encanta el béisbol. Ahora, ese es un hombre honesto.
Basado en la forma en que lo dices, sé que necesito saber con cuál de los dos estoy tratando. Así que aunque no digas la verdad, como te sientes seguro cuando dices que no, dirás que no de inmediato a algo. Y necesito saber la diferencia entre las dos. Entonces, ¿por qué querrías que alguien dijera que no? En términos generales, todos los humanos se sienten seguros y protegidos cuando dicen que no. Voy a obtener tu respuesta menos defensiva. Principalmente es por educación, ya que a todos se les enseña a lograr que la otra persona diga que sí. La inercia del sí, vender encadenando sí es. Toda persona que haya recibido algún tipo de capacitación en ventas o persuasión y luego se ha convertido en un fenómeno global. Vendes lo que sea tu producto haciendo que alguien diga que sí. Y luego consigues una sucesión de síes y luego los tienes al final. Ahora, como a todos los vendedores se les ha enseñado eso, a todos los seres humanos en la Tierra se lo han hecho. Así que puedes contar con que alguien piense que decir sí es malo. Por otro lado, te enseñan que si el sí es compromiso, entonces el no es protección. Y entonces, cuando dices que no, te sientes seguro y protegido, así que te calmas, no te pones a la defensiva. Esto es algo muy universal. Tim Ross es un ministro que dijo que cambió su llamado a Jesús. Decía no. Porque si eres un líder religioso, y sé que esto va a sonar irrespetuoso para todos los líderes religiosos, pero estás vendiendo una vida después de la muerte. Estás vendiendo espiritualidad. ¿Quieres tener una relación más cercana con Jesús? ¿Quieres poder dormir bien en la noche? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Si quieres eso, pasa al frente. Y él cambió a, ¿estás en contra de tener una relación más cercana con Jesús? Estás en contra porque estas no son preguntas orientadas al no. Eso es tan loco de pensar porque como mujer, una de las cosas en las que realmente he estado insistiendo en mi adultez es la capacidad de decir que no porque digo que sí a todo. Y lo increíble es que mientras hablabas pensé, wow, sí te da la ilusión de poder. Me hace sentir que tengo el control. Así que cuando vienes a mí y digo que no, y si lo estás haciendo con la técnica que mencionas, no me doy cuenta en absoluto de lo que estás haciendo. Correcto, correcto. Y además, lo bueno de esto es que no necesariamente he obtenido un compromiso de tu parte. Pero si tienes obstáculos después de haber dicho que no, los compartirás conmigo porque no sientes que te estás metiendo en un lío. Y desafortunadamente, después de que has dicho que sí, piensas que todo lo que compartes te compromete aún más. Así que si hay obstáculos hacia donde vamos, quiero saberlo. No quiero que sientas que te engañaron o te convencieron de algo. No va a funcionar. Y sí necesito saber los obstáculos porque van a interponerse en nuestra colaboración. Así que si digo, es una idea ridícula, tú dirás, no, no es ridícula, pero aquí están los problemas. Y luego me los vas a exponer. Voy a regresar a que mucha gente de mi comunidad, desafortunadamente, ha tenido que lidiar con personas realmente malas. Todavía funcionan con personas que son narcisistas o psicópatas. Muy bien, chicos, regresamos en un momento con Chris. Pero por un segundo, si estás teniendo dificultades para construir tu confianza, para poner límites, para defenderte, ya sea en tu relación, en los negocios o con tu familia, y sientes que no tienes voz, entonces has llegado al canal correcto. Dale clic al botón de suscribirte ahí abajo para que recibas una notificación cada vez que salga un episodio. Construyamos nuestra confianza juntas, así que dale clic al botón de suscribirte. Ahora, volvamos al episodio. Nada funciona todo el tiempo. Así que cuando tienes un par de cosas distintas que probar, no es que haya fallado, es para darte información diferente. Ahora, los narcisistas, los sociópatas, todavía tienen algunas emociones, todavía tienen las emociones básicas. Todavía son emocionalmente vulnerables en ciertos aspectos. Y entonces solo necesitas usar una pregunta orientada a obtener un no, una pregunta de cómo o qué. Una etiqueta o un espejo para empezar a darte una idea clara de a qué responden y qué funciona. ¿Cuál es la etiqueta y el espejo si no te molesta que lo explique? La etiqueta es, parece que estás enojado. Y eso no va a hacer que alguien que ya está enojado y es un psicópata se altere más. Así que dependiendo de cómo te vean, puede ser más necesario decir, sé que estás enojado. Porque a veces parece que tu enojo todavía está contenido. Por lo general funciona mejor si no llevamos mucho tiempo de relación. Pero si no quieres que titubee, quieres que lo sepa. Entonces dices, sé que estás enojada. O está claro que estás enojada. Y en una relación con alguien que me está atacando con enojo,
Probablemente van a querer que digas, está claro que te hice enojar, está claro. He hecho algo mal. Especialmente cuando el enojo es una manipulación, porque te están gritando porque quieren sentir que tienen el control. Te están gritando porque quieren que sientas que has hecho algo mal. Ahora, el simple hecho de formular eso en tu cabeza en realidad te ayuda a recuperar el control. Tienes que estabilizarte hasta cierto punto para siquiera decirlo. Y por eso es más difícil al principio. Y luego empieza a tomar impulso. Así que eso es una etiqueta. Ahora, espejo, solo repitiendo de 1 a 3 palabras más o menos de exactamente lo que dijeron. ¿Qué quieres decir? Dame un ejemplo. Te doy un ejemplo. A ver. ¿Y cómo te sentiste cuando hice eso? Sentí ¿Quieres que me que estabas responda? escuchando. Sí, y sentí que me estabas escuchando lo suficiente como para querer involucrarte y hacerme una pregunta al respecto. Sí. Sí, incluso cuando lo ves venir, como que la gente me repite las últimas palabras con frecuencia. Y me gusta. Ahora, aquí hay un dato crucial sobre la técnica del espejo. Si has escuchado en vez de solo oír, si has escuchado cuando digo algo o lo comprendiste o tienes curiosidad al respecto. Necesitaba escuchar eso en tu tono. Así que dije darte un ejemplo que te mostrara que comprendí lo que dijiste. Ahora, si digo dar un ejemplo, eso significa que tengo curiosidad por lo que dijiste. De cualquier manera tenía que procesarlo. Hay algunas personas que hacen espejeo con un tono plano y ese tono indica que no están procesando nada. Me encontré con un tipo en la calle que ha sido estudiado, lo conozco. Me topé con él en la calle en Brooklyn hace un par de semanas y me espejeó y lo hizo con una expresión inexpresiva. Y pensé, está bien, eso me molestó. ¿Qué fue lo que me molestó de eso? Y le dije, amigo, tú no demuestras ninguna comprensión. ¿De verdad le dijiste eso? Sí. Y él dijo, ninguna comprensión en absoluto, con otra expresión inexpresiva. Y le dije, oye, mira, me estás espejeando y me está molestando. Él dijo, bueno, ni siquiera sé que lo estoy haciendo. Sí, sí lo sabes. Estoy tratando de ayudarte a mejorar. Pero él ha adquirido tanto el hábito de tener un afecto plano. Me di cuenta después como, ¿por qué me molestó que usara conmigo mi propia técnica? Y me di cuenta de que su tono no indicaba ni comprensión ni curiosidad. Y cuando hablo, quiero saber que lo que dije realmente le llega. El narcisista es un sociópata. Quieren saber que lo que dijeron realmente te llegó. Y ante cualquier indicio que les des de eso, entonces algunos de los objetivos empiezan a cumplirse. Ellos sienten que tienen el control. Puede que esperen que te defiendas porque entonces el defenderte es más dominación, es más maltrato, disfrutan maltratarte. Así que eso les da la ilusión de control y les quita, ya sabes, si son depredadores, ese es un comportamiento depredador. Ya no estás huyendo de ellos, ya no te estás defendiendo, como que no saben qué hacer con eso, si solo estás escuchando y comprendiendo, o si tienes curiosidad. ¿En qué te estoy fallando? Y la manera en que lo dije fue curiosa y diferente, como quiero complacerte. Así que el tono, hay algo realmente mágico en el tono. Una vez que empiezas a escucharlo, estoy obteniendo ventajas sin que se note. La delantera de manera invisible. Sí. Eso está muy bien. Bien, háblame sobre las 2 palabras más poderosas que alguien puede decir para transformar una conversación. Y la pregunta es, ¿caería también una persona malintencionada, narcisista o psicópata en esa trampa? Sí, bueno, así es. Si logras que alguien diga así es, esa persona se siente escuchada. Sienten que lo entendiste. Sabes, quieres que te obedezca porque piensas que ese es el papel de una esposa, obedecer. Así es. De repente lo entiendes. Ahora te das cuenta de que estás entendiendo. Se sienten escuchados, sienten que los están controlando. Ahora, lo interesante de lo que acabo de decir es que no estuve de acuerdo con nada de eso. Eso es cierto. ¿Y nunca te das cuenta? No, para nada me di cuenta. Y eso es realmente la magia de la verdadera empatía. Como que la otra persona no tiene idea de que no estuviste de acuerdo. Se sienten escuchados. Se sienten obedecidos.
y luego vuelves a sentir. Y empiezas a detonar los sentimientos. Y eso es lo que quieres que sientan. ¿Sí? Bueno, voy a ver hasta dónde llego para empezar. Sí. Es la sensación de tener el control, eso es lo que realmente buscan. En las negociaciones colaborativas, entre comillas, normales, creemos que hay tres tipos: los asertivos, los analistas y los acomodadores. Luchar, huir, hacer amigos. Respuesta de hombre de las cavernas ante una amenaza. Cada tipo tiene algo más importante en el acuerdo. Entonces, lo que quiero decir con un narcisista es que probablemente hay algo más importante que el acuerdo. Probablemente es una sensación de tener el control. El asertivo quiere sentirse respetado. Quieren sentirse respetados y escuchados. Soy asertivo por naturaleza. Me haces sentir respetado y escuchado, y de repente me vuelvo colaborativo porque ser respetado y escuchado es más importante que cualquier otra cosa. El acomodador está orientado a la esperanza. Tiende a ser muy orientado a las relaciones, muy optimista. La única manera en que realmente alejas a un acomodador es si siente que nunca más podrá haber una relación. Ahora, ¿por qué deberían hablar contigo? Porque para ellos se trata de la relación a largo plazo, de oportunidades esperanzadoras. Eso es más importante que un acuerdo. No me importa si estamos de acuerdo, no me importa si tenemos una relación. Analista. Los analistas buscan datos, información. No me importa si estamos de acuerdo, solo quiero saber si tengo toda la información. Cada una de esas cosas tienen algo más importante que el trato. Ahora, el narcisista, el sociópata, primero quieres averiguar si ser escuchado y sentir que tienes el control es suficiente. Si lo es, bam, ya llegaste. ¿Cómo probarías eso? Empiezas a conseguir un así es. Quédate completamente en silencio. Observa cuál es el comportamiento que sigue. Diagnóstico continuo. Déjame reunir más información. Si no es así, he alcanzado un hito, pero no he alcanzado la meta. Así que ahora necesito saber cuál es la meta. No sabes cuál es la meta hasta que has alcanzado algunos hitos y se siente seguro y controlado. Y parece que ellos tienen la ventaja. Ahora voy a averiguar qué está pasando. Victimización continua por parte de una persona depredadora, que es lo que son un narcisista y un sociópata. Necesitas saber cuál es el objetivo secundario. Y en general, si es una mala relación, probablemente solo necesites empezar a encontrar un espacio para pensar, planear y salir de ahí. Línea de ayuda en crisis, el siglo pasado, cuando me ofrecí como voluntario para comenzar todo este viaje. Su analogía era arenas movedizas. Alguien está en arenas movedizas. No los sacas de ahí metiéndote en las arenas movedizas con ellos. Tienes que mantenerte fuera de las arenas movedizas. Así que en las malas relaciones hay estas arenas movedizas, una espiral descendente en la que la gente simplemente queda atrapada. Solo necesitas suficiente tiempo para pensar y empezar a planear cómo salir, porque tienes que salir. Fácil de decir, difícil de hacer. Pero si es poco a poco, así como entraste, permítete salir poco a poco. Wow, eso es muy bueno. Enseguida. No recomiendo esto en relaciones normales. Pero cuando tienes a una mala persona del otro lado, entonces estas cosas están permitidas. Bien, dijiste así es. Explícame la diferencia entre así es y tienes razón. Me encanta cuando dices así es. Porque sé que estoy ganando puntos contigo internamente. Sé que sientes que lo que acabo de decir es la verdad. Así que, como mínimo, sientes que realmente te estoy escuchando y que estoy muy atento a ti. Así que, pero decimos, tienes razón para que la otra persona sienta que tiene el control. Así que cuando una persona manipuladora oye, tienes razón, les encanta eso. Todos aprenden con el tiempo como un mecanismo de defensa cuando alguien realmente te está fastidiando. Si les dices tienes razón, probablemente dejarán de fastidiarte. Y se sentirá muy bien. Y te dejarán en paz por un rato. Porque decir que tienes razón me hace sentir bien. Me hace sentir en control. Y así, si estás en una relación tóxica, ahora van a observar si realmente haces lo que dices. Pero decir tienes razón es una gran manera de darte un poco de espacio. Tienes razón, él me dijo que nunca volvieran a hacer esto. Está claro que no estaba escuchando. Está claro que mis acciones indican que soy irrespetuoso. El trabajo de una esposa es obedecer.
estás empezando a tocarles fibras sensibles. No recomiendo esto en relaciones normales. Pero cuando tienes a una mala persona del otro lado, entonces esto está permitido. Estoy totalmente de acuerdo. No me gusta mentir, no me gusta decir cosas que no siento, pero créeme que si mi vida estuviera en peligro en algún momento, diría lo que tuviera que decir para salir de ahí. Así que de verdad te aplaudo por decir eso. Y lo que me di cuenta es que parece funcionar si le dices, tienes razón a un narcisista y logras que la persona manipuladora te diga a ti, correcto. Ese es el tipo Estoy de de acuerdo. perfección, combinación donde ahora realmente sienten que tienen el control. Eso es muy bueno. Sí, Sí, exactamente. Y luego empiezas a encontrar la manera de salir del laberinto en el que no entraste en un solo día. Y si te das el mismo tiempo para salir de él que el que te tomó entrar, de hecho vas a salir mucho más rápido. Lo difícil es que la salida va a ser abrupta. Y hay uno de los tipos más espirituales que he conocido, un ministro en la ciudad de Nueva York, era el protegido de Norman Vincent Peale, un tipo llamado Arthur Kelly Andrew. Y en ese momento estoy dirigiendo una línea de ayuda para prevenir el suicidio, una línea de crisis, y tuvimos que dejar ir al director ejecutivo, y estoy tratando de salvar esta relación, y simplemente no está funcionando. Es una relación que no funciona, mala combinación, esto mal, aquello mal, no eran una mala persona. Y voy con Arthur y le digo, pensé que él me iba a aconsejar sobre, ya sabes, cómo ser delicado, cómo ser amable, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste esto, y Arthur solo me dice, no hay una forma delicada de cortarle la cabeza a alguien. Y yo le digo, si alguna vez me topo con alguien que sea un hombre de Dios en la tierra, Arthur entra en esa categoría. Y si él me está diciendo que es momento de terminar la relación, que la termines lo más rápido y limpiamente posible. Y esa es la forma menos dolorosa de hacerlo. Arthur era el hombre de Dios. Y pensé, está bien. Si la relación tiene que terminar, tienes que cortarla y tienes que irte. Y sea cual sea tu espiritualidad, como ser humano, esa es la mejor decisión posible. eso está increíble. Bien, entonces al empezar a hablar de esto, mencionas la presión. Sí, y ese es uno de los aspectos de nuestra forma de pensar. Yo, ya sabes, mi equipo, creo que hemos evolucionado mucho. Ahora pensamos mucho más en términos de influencia en lugar de presión. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente la presión se considera como tu capacidad de lastimar a alguien. Como ya sabes, negarles algo. Si no haces este trato, habrá consecuencias. Sabes, te voy a despedir, voy a contarle a la gente sobre ti. ¿Y no crees que las consecuencias son buenas? Creo que son el último recurso y creo que hay una manera de mencionarlo suavemente. Dime más. Bueno, estoy asesorando a unos tipos en una negociación comercial ahora. Y les digo, miren, si no lo arreglan con nosotros, no sé cómo esperan que esto no se haga público. Va a arruinarlos en la industria. La gente ya nos está preguntando cómo es tratar con ellos. Y entonces, en esas circunstancias, si vas a amenazar a alguien con algo, yo diría algo como, este es mi problema. Y este es mi problema, y no es tu problema. Soy un tipo honesto, ese es mi problema. La gente me va a preguntar qué pasó, si lo resolvimos o no. Ahora, ese no es tu problema, ese es mi problema. Ese es el dilema al que me enfrento. Así que no quiero que te sientas acorralado para que yo retire la amenaza. Quiero que pienses lo que necesito que pienses sin que yo lo diga. Entonces, ¿qué es lo que sé de antemano? En cuanto empiezo a decir que este es mi problema, entonces estás tomando una perspectiva diferente, no te sientes amenazado. Sí, eso es lo que iba a decir. Se siente como si no estuvieras a la defensiva. Sí, porque estoy tratando de que no te pongas a la defensiva. No quiero que me veas como una amenaza, pero necesito compartir contigo las consecuencias. ¿Te daré otra? Sí, por favor. Comentarios sexuales inapropiados en el lugar de trabajo. Así que construí muy cuidadosamente mi mensaje en primera persona. Tiene 3 partes. Cuando tú, yo me siento, porque ahora tiene que ser en ese orden. En el cuando tú describes el comportamiento negativo.
Ahora, esa es la parte más difícil porque cuando empiezas a describir el comportamiento negativo, cuando tu mente empieza a activarse, te vas a disparar emocionalmente y vas a empezar a ponerle etiquetas a la otra persona. Y no puedes insultar. Así que, por ejemplo, no puedes decir que eres un imbécil, no puedes hacer eso, Correcto. puedes decir, di cuando me desestimes. Cuando me desestimas, cuando haces insinuaciones sexuales inapropiadas. Sí, Me olvidé de eso. o cuando haces algo inapropiado y es un término valorativo. Así que si dices una insinuación sexual, quieres que sea lo más neutral posible. Ya sabes, es la vieja escuela de separar a la persona del comportamiento, así que describe el comportamiento. Bueno, ¿quién dice que es inapropiado? Fue una insinuación sexual. Es discutible si, en su mente, es inapropiado o no. Quieres mantenerte alejado de esas cosas. Elimina sus mecanismos de defensa tanto como sea posible. Ahora yo siento, ahí hay un cambio de 180 grados, porque tú es una palabra que atrae. Capto tu atención muy rápido cuando digo tú. Cuando tú esperas un ataque personal, que te insulten, que te digan, eres un imbécil. No voy a hacer eso. Pero ya te puse a la defensiva un poco. Estás esperando un ataque aún mayor. Yo es una palabra centrada en uno mismo. Es una de las pocas veces en las que quieres usar me siento, porque ahora hay un cambio de 180 grados en el dinámica del momento. El depredador está un poco sorprendido, un poco fuera de guardia. Siento que tienes que usar una emoción negativa, pero no demasiado negativa. Yo aconsejo, usualmente digo, me siento preocupado. Me siento enojado. Eso es un poco fuerte en este caso. Cuando haces comentarios sexualmente inapropiados, me siento preocupado. Ahora, lo más importante, aquí viene el remate para el que los estás preparando. El por qué son las consecuencias y las consecuencias tienen que costarles. Un ejemplo de no dar el remate al final. Una mujer que era una de nuestras entrenadoras dice, cuando haces comentarios inapropiados, me siento preocupada porque me incomoda. Eso es un costo para ti. Eso no es efectivo. De hecho, puede que a él le guste que eso te incomode. Eso es lo que iba a decir. Puede que ese sea su objetivo. Correcto. Cuando haces comentarios inapropiados, me siento incómodo porque eso va a impedir que te sea leal. Eso va a impedir que siga tus instrucciones. Eso va a impedir que te apoye en el lugar de trabajo. Eso sí es tener poder de negociación. Ese es el costo para la otra parte. Ahora sí importa, el motivo tiene que costarles. Ahora, el mensaje en primera persona tiene que ser en ese orden y requiere práctica. ¿Cómo puedo improvisar uno así de inmediato? Práctica. Es una de las habilidades más complicadas que tenemos. Y aunque practicara toda la semana y digamos que al final de la semana, el viernes, pudiera dar un mensaje en primera persona así de fácil bajo cualquier circunstancia, si paso una semana sin pensar en ello como cualquier otra habilidad, empiezo a deteriorarme. Entonces está bien, ¿de acuerdo? Te das una oportunidad, lo escribes, te preparas y lo usas en el momento. Eso es muy cierto. Y gracias por decirlo porque yo creo que mi propia confianza, la manera en que puedo poner límites y defenderme, ha sido pura práctica constante. Lo digo mucho. Una de mis películas favoritas es Karate Kid. Encerar, pulir, estoy encerando todos los días y así que Sí, me encanta eso. O sea, prepárate porque cuando estás en ese momento voy a hablar por mí misma. Definitivamente puedo dejarme llevar por mis propias emociones. Y mis propias emociones definitivamente activan la respuesta de lucha o huida. O me convierto en el chihuahua que solo ladra porque siento que es la única forma en que puedo defenderme. O me cierro por completo. claro, sí. Una de las razones por las que a menudo uso una voz de locutor nocturno de FM, Explícame esto. Hay 3 tipos de voces, según dices, ¿verdad? la voz del locutor nocturno de FM, sí, la que tiene una entonación descendente, que Sandy Hine, de mi equipo, la mejor entrenadora de mujeres, ella dice que para las mujeres, si no tienes una voz grave, lo único que vas a hacer es bajar la barbilla cuando hables. Cuando bajas la barbilla al hablar, haces una inflexión descendente. Incluso si suenas como un chihuahua, la inflexión descendente es la clave. Hay momentos en los que necesitas proyectar, entonces subes la barbilla. Así que puedes practicar eso y anular automáticamente la inflexión con la posición de tu barbilla, sin importar el tipo de voz que tengas.
La voz calmante es una reacción neuroquímica. Te voy a tranquilizar. Ahora puedes resistirte. Pero no puedes evitar el hecho de que ya empecé un efecto calmante en tu cerebro. Ahora, la voz sonriente. Lo mismo, reacción neuroquímica. Cuando me topo con alguien que está realmente enojado, algún empleado en algún lugar que no hace más que ser maltratado por la gente que entra y se queja, tendré que responderle con una voz sonriente quizá 3 veces seguidas. Y entonces lo verás. Verás cómo sucede. Así que solo es cuestión de insistir. La primera vez no funciona porque ya están, digamos, en un mal momento. Tienen tantos neuroquímicos negativos que tal vez tenga que intentarlo 2 o 3 veces para absorberlos todos. Está bien, y no se molestan por el tono alegre. Incluso si lo hacen y a veces se molestan porque no quieren ser felices y se dan cuenta de que se sienten felices y eso los enoja. Y entonces yo digo, Voy a seguir con ese tipo de voz. En términos generales, una actitud juguetona. Te sorprendería lo lejos que puedes llegar y qué tan rápido con una actitud juguetona en las interacciones del día a día. Y así con el narcisista, la persona que ataca, ellos no van a querer esa actitud juguetona de inmediato. Van a querer un tono diferente con inflexión descendente. Entiendo. Ten cuidado de no dejar que eso se vuelva condescendiente o complaciente. porque eso solo los alteraría aún más. Ellos lo notarán. ¿Y cómo sabes la diferencia? Practica en todas tus demás conversaciones. Definitivamente tienes la voz de DJ de madrugada, que por cierto es muy reconfortante. ¿Cuál es el tercer tono? La voz asertiva. Me describiría a mí mismo como alguien directo y honesto. ¿Hay alguna manera de combinarlas? Porque siento que eres directa y honesta, pero lo haces con la voz de DJ. Sí, porque una voz directa, honesta y sin adornos inadvertidamente desencadena una respuesta de lucha o huida, una respuesta de lucha en ti. Sí, Y tú te cierras y yo termino discutiendo contigo cuando no deberíamos haberlo hecho. Quiero decir, en aplicaciones más amplias, creo que a las fuerzas del orden se les enseña a dar órdenes claras y fuertes. No se dan cuenta por el entrenamiento, lo hacen porque así fueron entrenados. No se dan cuenta, de hecho, que le están dificultando al otro pensar. eso es lo que iba a decir. Puedo imaginar que si estás en una negociación, digamos que tienes una situación de rehenes, ¿la asertividad funcionaría alguna vez? Siempre es contraproducente. Sí, eso es lo que yo habría pensado. Sí. Se siente bien en el momento. Sí. Podría ser adictivo, pero termina siendo contraproducente. Bien, así que intentas quedarte con voz de DJ nocturno. Voz de DJ nocturno. ¿Sabes? Hay otro truco interesante. La gente es increíblemente vulnerable a la curiosidad. Como que no puedes resistirte a una curiosidad genuina de mi parte. Y si tengo curiosidad, giré la cabeza hacia un lado cuando dije eso y levanté un poco la barbilla. Y eso hace que mi tono de voz suene curioso. Pero también, o sea, si no digo una palabra y estamos hablando y hago esto, Sí, justo inclinaste la cabeza. sí, sentiste mi interés. Sentiste que estaba concentrado y que quería escuchar más. Hay un par de señales físicas que son bastante universales. Mientras me escuchas, eres un buen oyente y asientes con la cabeza. Asentir con la cabeza es una señal universal de interés y comprensión. Si estás asintiendo con la cabeza, siento que estás completamente atento. Y si tienes curiosidad, sabes, te sientes atraído por eso, no puedes resistirte a mi curiosidad. Así que es un refuerzo físico y verbal que hemos descubierto que es universal. Eso es muy bueno. Y volviendo al tipo de personas con las que estarías hablando, si quieren mantener el control, mostrar curiosidad, en realidad se siente como si realmente estuvieras interesada en mí. Ese factor de control. Sí, Está bien, me encantan todos los pasos que nos has dado. Esto ha sido tan fascinante. Ahora vamos a lo que dices, no cedas. el aspecto desafortunado de hacer concesión es que si no obtengo todo lo que quiero, entonces, no importa lo que haya conseguido, voy a estar decepcionado. Y entonces Daniel Kahneman, él ganó un premio Nobel en 2002 por economía conductual, lo cual significa que una pérdida se siente el doble que una ganancia equivalente. Así que ¿Puedes si yo repetir eso obtengo otra vez? una pérdida duele el doble que una ganancia equivalente.
Es una condición emocional de los humanos. Así que si cedo 5, voy a sentir que perdí 10. Por eso ceder tiende a volverse una espiral descendente, porque ambos vamos a sentir que cedimos más de lo que en realidad cedimos. Y luego entramos en todo este concepto de lo justo, que como la belleza depende del cristal con que se mire. Me encanta cómo lo llamas la palabra con F. Sí, justo, la bomba de la J. Si alguien dice justo, las cosas se han puesto emocionales. ¿En serio? Sí, ¿Eso eso es no una es señal? justo. Ah, sí. ¿Qué? Te has alterado. Entonces, llegar a un punto medio es una decepción garantizada. Sabes, soy un tipo del siglo pasado. Sí. En aquellos tiempos cuando los periódicos tenían caricaturas, ya sabes, viñetas de caricaturas. Y era los Lockhorns, y era un esposo y una esposa. Y el esposo le dice a la esposa, ya sabes, ¿por qué no llegamos a un punto medio? Así los dos estaremos infelices. Ya. Así que llegar a un punto medio es una decepción garantizada. Y si buscas tener la ventaja emocional, estás usando una estrategia que va a garantizar la decepción en tu contraparte. Así que solo tenlo en cuenta. Ahora, en un momento dado podría ser la mejor opción. Y si estás con una contraparte depredadora, la mejor opción en ese momento podría ser lo que necesitas para ganar espacio. Pero ten en cuenta que no es una solución a largo plazo. En el mejor de los casos es solo un parche. A veces necesitas un parche. Si la situación lo requiere, podría necesitar un parche. No te engañes pensando que es algo más que un parche. Estresante, abuso emocional, cosas de las que tienes que encontrar la manera de salir. Puede ser lo que necesitas para sobrevivir en ese momento, así que no lo descartaría bajo esas circunstancias. Se siente como que el compromiso llega cuando a veces sientes que estás en un punto muerto, donde dices, bueno, no hay nada, tú no cedes, yo no cedo, está bien, lleguemos a un punto medio. Correcto. Entonces, ¿cómo consigues lo que quieres si no estás dispuesta o si no deberías comprometerte y la otra persona tampoco debería comprometerse? Podría haber algo ahí que ninguno de los dos conoce y que aún está por descubrirse. ¿Sabes? A eso lo llamamos un cisne negro. Explica qué es el cisne negro. Bueno, originalmente se inspiró en el libro de Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, las pequeñas cosas que terminaron cambiando todo porque estaban ocultas. Porque en realidad nadie se dio cuenta de que existía un cisne negro, ¿correcto? Correcto, sí. Y Taleb los usó como una gran metáfora para descubrir las cosas que lo cambiarán todo. Así que por definición, en cualquier negociación hay cosas que tú sabes y yo no. Eso es algo que yo sé y tú no. Nunca he escuchado a nadie discutir esa premisa. Bueno, entonces eso significa que hay cosas ahí que no sabemos y que podemos descubrir. ¿Cuál es la colaboración en términos generales? El narcisista no sabes con certeza qué los van a hacer felices, tienes una idea bastante buena. Deberías estar recopilando datos, pero tal vez se haya dado una dinámica en su vida que les ha abierto la mente a algo más de lo que tú no sabes nada. No sabes qué pasó en las últimas 24 horas cuando estuvieron fuera de la casa. Ya sabes, van de una distracción a otra. Y luego están confundidos en su cabeza y regresan tratando de sentirse en control en la casa porque sienten caos afuera. Quieren control aquí, el caos allá afuera les molesta. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas 24 horas que les está molestando? ¿Qué fue lo que les molestó tanto? Mientras estés abierto a la idea de que hay cosas ahí que tal vez no se descubran en cada interacción, tal vez no se descubran todos los días, pero el mar de interminable caos que es la vida, siempre habrá cosas ahí por descubrir. Y si estás abierto a ello, todo lo que tienes que hacer es estar abierto a ello. ¿Y eso cómo se ve? ¿Haciendo preguntas? Mira, las preguntas hacen que la gente se sienta cuestionada. Ahora, el qué y el cómo de las cosas son preguntas y también son agotadoras. Puede haber momentos en los que no tengan tolerancia para el agotamiento. Lo loco de etiquetar es que en realidad está haciendo una pregunta, no se siente como una pregunta. Podría decirte, ¿en qué estás pensando? Y te detendrías a pensar. Y si tienes la energía, entonces responderías.
Si te digo que parece que tienes algo en mente, no te detienes a pensar. Simplemente me dices lo que tienes en mente. Por alguna razón sale más fácil, con menos fricción, mucho más simple. Hiciste enojar al narcisista, no sabes por qué. Está claro que hice algo que te enojó. Es muy probable que te digan qué es. Porque no estás haciendo una pregunta, más bien lo estás diciendo como una afirmación que casi les da validación. Sí. Eso está muy bien. Está bien, en estos escenarios parece que hablas con autoridad. Hablas con tu voz de DJ de madrugada. Yo asumiría, sin embargo, por la carrera que has tenido, que algo te ha detonado. ¿Cómo evitas ponerte emocional y dejar que tus emociones te inunden, de modo que luego actúes de una manera que no va con quien quieres ser? Si realmente estoy fuera de control en un momento, cambio a la voz de un locutor nocturno de radio FM porque practico hacerlo y sé que eso me va a calmar. Entonces, literalmente estás en esta conversación, sientes que te estás alterando y entonces de inmediato piensas, ahora necesito usar la voz de un locutor nocturno de radio. Exacto, porque la uso para calmarme. Eso es genial. Y además, algo con lo que sigo lidiando y que encontré hace poco, hay un libro llamado Chatter. ¿Cuál es el parloteo en nuestra cabeza? Todos han escuchado que tienes como 50,000 conversaciones que pasan por tu mente en un día y la gran mayoría son repetitivas. Así que la hipótesis es, ¿puedo llegar al origen de eso y cambiarlo? Y no puedes. Y es un hábito de toda la vida no tener el control de eso. Así que para mí sigue siendo una lucha constante. ¿Quién genera esa charla interna? Dame algunos ejemplos. Mi ejemplo favorito, que fue el que me hizo empezar a pensar en esto, Jocko Willing, ya sabes, el SEAL. Sí, lo conozco, ¿sabes? Sus muchachos son como Jocko, no importa lo que nos pase, siempre dices bien, perdimos todo nuestro financiamiento para nuestras armas, dices bien. Sabes, nuestro centro de entrenamiento se quemó, dices bien. Como que tiene el hábito de que su diálogo interno siempre le dice bien, porque ahora está reorientado. Tiene capacidad para resolver problemas. Así que pensé que cuando me acordara, si sentía que algo me detonaba, simplemente me decía a mí mismo, bien, y sentía un cambio instantáneo en mi cerebro al instante. Eso es muy bueno. Así que sé que el diálogo interno funciona. Ahora mejorar en eso es algo en lo que todavía estoy trabajando. Y es un proceso continuo. No siempre voy a evitar prenderme fuego. Necesito detenerme, tirarme al suelo y rodar en el momento. En interacciones normales, y aprendí de todos, Bárbara Corcoran, una heroína para mí. Ambos estábamos en Clubhouse cuando Clubhouse estaba de moda. Los dos estábamos en esta cosa de Clubhouse hablando sobre negociación. Y Bárbara dice, esta es una frase que nunca he lamentado usar. Ahora estoy concentrado. Porque ella es una tiburona. Sí. Ella es famosa y lleva suficiente tiempo en esto como para tener muchísima experiencia. Bárbara Corcoran dice, nunca me he arrepentido de decir esto. Tengo que saber qué es eso. Y luego ella dice, dame un momento para pensarlo. Probablemente esa sea su forma de salir del apuro. Alguien te está presionando de forma muy intensa y exigente. ¿Cómo haces para no decir que sí? ¿Cómo haces para no decir que no? Dame un poco de tiempo para pensarlo. Bueno, si ellos dicen, bueno, no tienes nada de tiempo, muy bien, entonces ya tienes algunos datos sobre con quién estás tratando. Literalmente, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Es eso cuando estás tratando con alguien a quien simplemente no le importa? Y me puedo imaginar que alguien que actúa de mala fe diría, no, tú no puedes tener el control en esta conversación. Correcto. Y entonces, bien, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Quieres que te falle? ¿Está tan bueno? No es justo, pero sabes Sí. que no lo haces. No estás tratando con alguien que juega limpio. Warren Buffett, otro de mis héroes. Él poco a poco se aleja de las personas tóxicas. Suavemente, amablemente. Pero inevitablemente sigue marcando distancia con ellos. Otras personas son más bruscas. Otra de mis heroínas, Oprah Winfrey, me han contado algunas conversaciones palabra por palabra que Oprah ha tenido, donde ha reprendido a la gente de una manera amable y cariñosa. Y les ha recordado que sin importar la decisión que tomen,
Ella siempre los amaría. Pero dejó en claro que había una sola opción para seguir con ella. No importa qué decisión tomes, te amaré, estaré de tu lado. Y por eso creo firmemente que puedes amar a las personas y terminar la relación. Bien, entonces cuando empiezas a navegar tu propia sobriedad emocional, como yo le llamo. Así que una vez que hayas establecido la tuya, Me gusta sí, eso, una sí. vez que hayas establecido tu propia sobriedad emocional, cuando estés en una conversación, digamos que estás trabajando en ti misma, te dices a ti misma que eso está bien, eso está bien. Y esa otra persona, sin embargo, sigue intensificándose y puedes sentir que solo está subiendo el tono. ¿Cómo logras calmar a alguien o cómo lo haces para poder llegar a una resolución en una conversación? Sí, ¿cuál es su objetivo? Y de nuevo, esto es, ¿estás siendo inauténtico solo para salvar tu propio pellejo? Y si se trata de sobrevivir, entonces eso es aceptable para mí. O sea, ¿qué quieren sentir? Quieren sentir poder, quieren sentir dominación. Está bien, así que eres una forma de mira parecer que tienes el control. No hay nadie como tú, ganas, tú mandas. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo complacerte? Ellos quieren sentirse al mando. Tú estás haciendo un acto desesperado por sobrevivir. Entonces se te permite sobrevivir. Tienes que fortalecer tu diálogo interno en los momentos no confrontacionales. Y luego ese diálogo interno te va a ayudar a superar esos momentos y te va a ayudar a tomar las decisiones que necesitas tomar. Wow, me encanta la idea de practicar tu propio diálogo interno porque ya la has mencionado varias veces y al darte cuenta de que en estas dinámicas, si tienes control de tu diálogo interno, eso va a impactar cómo respondes, lo cual va a impactar el resultado. Uy, eso es muy poderoso. Chris, esto ha sido tan bueno, esto ha sido tan bueno. Eso es increíble. Dios mío, honestamente, muchísimas gracias. Estás haciendo un contenido increíble. Si alguien quiere seguirte, ¿dónde puede seguir explorando el mundo de Chris Voss? Dentro de Black Swan tenemos algo que llamamos la Black Swan Negotiation Community, donde la gente se reúne y se apoya mucho más entre sí. Ve al sitio web blackswanltd.com para encontrar eso. Y tenemos una conferencia anual para mujeres donde las instructoras son mujeres. Sandy Hine, de quien hablé antes como la instructora principal, ni siquiera me deja ir. ¡Ja! Como la primera vez que lo organizamos. Y yo le digo, Sandy, ¿no puedo al menos venir y darles la bienvenida a todos? Y ella dice, No, ella no se dio. sí lo hizo. Ella dijo, esto es por nosotros, Eso y está está increíble. diseñado para que las mujeres lo disfruten completamente. Y luego trajimos a otra coach. Ya sabes, estas increíbles negociadoras de rehenes. Sí, Amiga, reuniendo a todos. Y la conferencia de mujeres es increíble. También puedes encontrar eso en el sitio web. increíble. Nos aseguraremos de poner los enlaces en las notas del programa. Chicos, hoy ha sido un verdadero placer. Ha estado lleno de información que podemos tomar y literalmente usar en nuestras propias vidas. Así que, ya sea que estés tratando de negociar con, desafortunadamente, alguien malo en tu vida, ya sea una pareja, un jefe o un miembro de la familia, literalmente ahora tienes muchísimas tácticas y herramientas que puedes usar en cualquier momento. Así que, chicos, por favor, vayan a seguirlo. Si no me están siguiendo, denle clic al botón de suscribirse ahí abajo. Y hasta la próxima, sé la heroína de tu propia vida. Paz. Si quieres saber si realmente estás saliendo con un psicópata, haz clic aquí para descubrir las 7 señales de alerta que confirman que sí lo estás. Cuando un hombre manda señales contradictorias, te confunde. Quiero decir, ¿estás siendo honesto o solo es bueno mintiendo? ¿Le importas o solo te está manipulando? Como interrogadora y una de las